Lo llamaban el asesino de la montaña. 8 años vivió solo después de enterrar a su esposa con sus propias manos. Nadie subía, nadie preguntaba, nadie quería saber la verdad hasta que una viuda con 3 hijos hambrientos y ningún lugar a donde ir respondió su carta. La única que no huyó cuando le dijeron quién era él. ¿Puede el hombre que todos temen ser el único capaz de salvarla? Quédate porque esta historia te va a romper el corazón para después sanarlo. Cuéntame desde dónde nos escuchas. El viento de octubre arrastraba hojas muertas por el andén vacío de la estación de San Cristóbal del Valle. Era el año 1887 y aquel lugar olvidado por Dios apenas recibía 2 trenes por semana. Uno que subía hacia las montañas y otro que bajaba hacia el mar. Nadie quería subir. Todos querían bajar. Porque arriba, donde los picos se perdían entre nubes grises y el frío cortaba la piel como cuchillos, vivía el hombre al que todos llamaban el asesino. Catalina Vega de Sotomayor bajó del vagón de tercera clase con un niño dormido en brazos, otro aferrado a su falda y una niña de 7 años que cargaba un atillo con todo lo que les quedaba en el mundo. El conductor la miró con una mezcla de lástima y desprecio mientras le entregaba el baúl desvencijado que contenía 3 mudas de ropa, un rosario de su madre y la carta que había cambiado su destino. ¿Está segura, señora?, preguntó el hombre bajando la voz. Arriba no hay nada, solo él. Catalina no respondió. Tenía los labios agrietados por el frío y los ojos hundidos de quien no ha dormido en semanas. Su vestido negro de viuda estaba remendado en los codos y el dobladillo arrastraba barro seco de 3 pueblos diferentes. Pero su espalda permanecía recta como si la dignidad fuera lo último que le quedara, y estuviera dispuesta a defenderla con uñas y dientes. Mamá, susurró Emilia, la mayor, tengo miedo. También yo, mi vida, pero el miedo no nos va a alimentar. El tren silbó y comenzó a alejarse, llevándose consigo el último rastro de civilización. Catalina vio cómo el vagón desaparecía entre la niebla y sintió que algo se rompía en su pecho. No había boleto de regreso. No había regreso posible. Había vendido hasta el anillo de bodas para pagar los 3 pasajes de ida. La estación era apenas un cobertizo de madera con el techo agujereado. Y un banco donde alguien había tallado nombres de enamorados que probablemente ya estaban muertos. Un farol oxidado colgaba de un poste torcido, pero nadie lo encendía desde hacía años. ¿Para qué? Nadie llegaba de noche a San Cristóbal del Valle. Nadie llegaba nunca. ¿Dónde está el señor que nos va a llevar?, preguntó Emilia mirando alrededor con ojos enormes. Catalina revisó la carta por 100ª vez. La caligrafía era tosca, las palabras escasas. Llegaré al mediodía. Espere junto al farol. Mateo Herrera. Nada más. Ni una palabra de bienvenida, ni una pregunta sobre los niños. Ni una mención del arreglo que los unía, solo instrucciones frías, como el viento que ahora le calaba los huesos. Había respondido a 27 anuncios de correspondencia matrimonial, 27 cartas escritas con la humillación de quien mendiga un techo. 27 veces contó su historia. Viuda de un comerciante que murió dejándole deudas y 3 hijos. Expulsada de su propia casa por el hermano de su esposo. Rechazada por su familia, que no quería bocas extra que alimentar. 27 veces explicó que sabía cocinar, coser, limpiar, trabajar la tierra si era necesario, que sus hijos eran obedientes y silenciosos, que no pedía amor, solo un techo y la oportunidad de ganarse el pan. 26 cartas volvieron sin respuesta o con negativas corteses, lamentamos informarle. No estamos en posición de. Buscamos una mujer sin compromisos previos. Solo una carta llegó diferente. Solo un hombre dijo que sí. El hombre de la montaña, el asesino. Cuando Catalina investigó el nombre, el párroco de su pueblo palideció. Mateo Herrera, el de las montañas de San Cristóbal, se persignó 3 veces antes de continuar. Señora, ese hombre mató a su esposa. Todo el valle lo sabe. La enterró el mismo de noche sin cura ni testigos. Vive solo desde hace 8 años. Nadie sube a esa montaña. Nadie. ¿Lo juzgaron?
Preguntó Catalina con voz que no le tembló. No pudieron probar nada. Pero todos saben, todos. Catalina guardó la carta en su bolsillo. Entonces iré. El párroco la miró como si hubiera perdido la razón. ¿Está dispuesta a morir? Padre, mis hijos no han comido en 3 días. Si ese hombre me mata, al menos moriré con el estómago lleno. Y si no me mata, dejó la frase sin terminar, no hacía falta. Ahora estaba aquí, en este andén vacío, esperando a un asesino que había aceptado casarse con ella sin haberla visto jamás. Rafael, el menor, se removió en sus brazos y comenzó a llorar con ese llanto débil de los niños, que han aprendido que llorar fuerte no sirve de nada. Tomás, de 5 años, se apretó más contra su pierna sin decir palabra. Llevaba meses sin hablar. Desde la noche que el tío Aurelio los echó a la calle con lo puesto. Ya viene alguien, dijo Emilia señalando el camino de tierra. Catalina entrecerró los ojos. Una figura emergía de la niebla, alta, ancha de hombros, montada en un caballo negro que parecía sacado de una pesadilla. El jinete vestía de oscuro. Y llevaba el sombrero calado hasta las cejas. No se veía su rostro, solo la silueta recortada contra el gris del cielo como una aparición. El caballo se detuvo a 10 metros del andén. El hombre no se bajó. Se quedó ahí inmóvil observándolos con una intensidad que Catalina sintió en la piel como una quemadura. ¿Mateo Herrera?, preguntó ella con voz firme. El silencio duró tanto que Catalina pensó que no iba a responder. Luego una voz grave como el trueno lejano. Usted es más joven de lo que esperaba. No era un cumplido. Era una constatación fría, casi una acusación. Tengo 28 años, señor. Los mencioné en mi carta. Los mencionó. El hombre finalmente desmontó. Era más alto de lo que parecía sobre el caballo. Sus botas se hundieron en el barro con un sonido húmedo. También mencionó 3 hijos. Aquí están. Por primera vez el hombre bajó la mirada hacia los niños. Emilia se escondió detrás de su madre. Tomás no se movió, pero sus ojos se clavaron en él. Desconocido con una mezcla de terror y desafío. Rafael seguía llorando. El pequeño está enfermo, dijo el hombre. No era una pregunta. ¿Tiene hambre? Todos la tenemos. Otro silencio. El viento aulló entre los árboles y Catalina sintió que se le congelaban los dedos de los pies dentro de los zapatos rotos. Esperó el rechazo. Esperó que la mandara de vuelta al tren que ya no existía. Esperó lo peor. Pero Mateo Herrera solo asintió una vez. Se quitó el abrigo de lana gruesa y se lo tendió. Póngaselo. El camino es largo y va a nevar. Catalina miró el abrigo. Luego al hombre que ahora quedaba solo con una camisa de franela que el viento pegaba contra su torso. Era la primera vez que veía su rostro completo. Tenía una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda desde el pómulo hasta la mandíbula. Sus ojos eran oscuros, casi negros, hundidos bajo cejas espesas. No era un rostro hermoso, era un rostro que había visto cosas que Catalina no quería imaginar. ¿Y usted?, preguntó ella sin tomar el abrigo. Yo estoy acostumbrado al frío. No puedo. No le estoy preguntando. Le puso el abrigo sobre los hombros sin esperar respuesta. Olía a leña y a tabaco, a montaña y a soledad. Luego tomó el baúl con una mano, como si no pesara nada, y lo amarró a la montura del caballo. El niño puede ir adelante conmigo. Los otros 2 caminan o van en él. Caballo con usted. Elija. Catalina eligió. Montó en el caballo con Tomás delante y Emilia detrás, aferrada a su cintura. Mateo tomó a Rafael en brazos sin preguntar permiso y comenzó a caminar delante de ellos, guiando al caballo por un sendero que solo él parecía ver. No intercambiaron más palabras en las 2 horas que duró el ascenso. El camino se volvía más empinado, más estrecho, más solitario.
Los árboles se cerraban sobre ellos como un túnel verde oscuro y la niebla se espesaba hasta que Catalina apenas podía ver la espalda del hombre que caminaba delante. El sendero serpenteaba entre rocas cubiertas de musgo y raíces que sobresalían del suelo como dedos retorcidos. El aire olía a tierra húmeda, a pino, a algo antiguo y salvaje que Catalina no sabía nombrar. De vez en cuando un pájaro rompía el silencio con un grito agudo que resonaba entre los árboles como una advertencia. Emilia se había quedado dormida contra la espalda de su madre. Agotada por el viaje y el miedo. Tomás permanecía rígido delante de Catalina, con los ojos fijos en la nuca de Mateo, sin parpadear. Era como si estuviera memorizando cada detalle del hombre que ahora controlaba su destino. A mitad del camino, Mateo se detuvo junto a un arroyo. El agua corría clara sobre piedras pulidas, cantando una canción antigua que Catalina habría encontrado hermosa en otras circunstancias. Los caballos necesitan beber, dijo sin volverse, y ustedes deberían estirar las piernas. No era una sugerencia, era una orden disfrazada de consideración. Catalina desmontó. Con cuidado de no despertar a Emilia. Tomás bajó solo sin ayuda y se quedó de pie junto al caballo con la misma expresión vacía de siempre. Rafael seguía dormido en los brazos de Mateo, ajeno a todo. «Hay pan y queso en la alforja», dijo Mateo señalando con la cabeza. «Coman algo». Catalina encontró la comida envuelta en un paño limpio. Pan fresco, queso curado, manzanas, más de lo que ella podía pagar en semanas de trabajo. «¿No come usted?», preguntó mientras partía el pan para los niños. «Ya comí en la mañana». Era mentira. Catalina lo supo por la forma en que él apartaba la mirada. Por cómo sus manos se cerraban en puños a los costados, pero no lo confrontó. Había aprendido hacía mucho que el orgullo de los hombres era frágil como el hielo de primavera. Comieron en silencio. Sentados sobre rocas planas junto al arroyo. El agua helada les entumecía los tobillos cuando se acercaban a llenar la cantimplora. Tomás no comió más que un bocado de pan, pero por primera vez en semanas su mirada pareció enfocarse en algo. El arroyo, las piedras, el cielo gris que se asomaba entre las copas de los árboles. Cuando terminaron, Mateo se acercó a Catalina. Todavía tenía a Rafael dormido contra su pecho y la imagen era tan incongruente, este hombre enorme y aterrador sosteniendo a un niño con la delicadeza de una madre, que Catalina sintió algo aflojarse en su pecho. «El resto del camino es más difícil», dijo él. «Si los niños tienen miedo, pueden cerrar los ojos. No voy a dejar que nadie se caiga». «¿Por qué hace esto?», preguntó Catalina antes de poder detenerse. «¿Hacer qué?». «Ser amable, cuidarnos». No tenía que. El trato era claro, un techo a cambio de trabajo. «No tenía que, señora». Mateo la miró con esos ojos oscuros que parecían ver más de lo que ella quería mostrar. «Usted subió a un tren sabiendo que iba a la casa de un hombre al que llaman asesino. Trajo a sus 3 hijos a una montaña donde nadie puede escucharla gritar. Y me pregunta por qué soy amable». Catalina no supo qué responder. «La amabilidad no cuesta nada», continuó él. «Y usted ya ha pagado suficiente con su valentía». Se dio la vuelta y comenzó a caminar de nuevo sin esperar respuesta. Catalina lo siguió con el corazón latiendo de una manera que no entendía. Rafael dejó de llorar. Se había dormido contra el pecho de Mateo con la cabeza apoyada en su hombro como si fuera lo más natural del mundo. Catalina observó cómo el hombre ajustaba su paso para no despertarlo, como una de sus manos enormes sostenía la espalda del niño con una delicadeza que no correspondía a su aspecto brutal. «Mató a su esposa», le había dicho el párroco, pero las manos que sostenían a su hijo no parecían manos de asesino. O tal vez sí. Tal vez los asesinos también sabían ser tiernos antes de matar. La casa apareció de pronto como surgida de la niebla misma. Era más grande de lo que Catalina esperaba. 2 pisos de piedra gris, techo de pizarra. Chimenea que echaba humo, un porche de madera con 2 mecedoras vacías. Alrededor corrales con gallinas, un establo del que salían sonidos de vacas, un huerto cercado donde todavía quedaban calabazas. Naranjas entre la escarcha.
No parecía la guarida de un asesino, parecía un hogar. Entré, dijo Mateo abriendo la puerta. Hay fuego y sopa caliente. Los niños comen primero. Catalina desmontó con piernas temblorosas. Emilia y Tomás bajaron detrás de ella, agarrados de su falda, como si temieran que el suelo fuera a tragárselos. Mateo ya había entrado con Rafael en brazos. La cocina era amplia, limpia, con una mesa de madera donde cabían 10 personas y una estufa de hierro donde burbujeaba una olla enorme. El calor golpeó a Catalina como una ola y sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Llevaba semanas sin estar en un lugar caliente, meses sin oler comida de verdad. Mateo depositó a Rafael en una silla y sirvió 4 platos de sopa sin preguntar, gruesa, con trozos de carne y verduras, pan recién horneado que cortó en rebanadas gruesas, leche para los niños. Coman, ordenó y se sentó en una esquina a observarlos. Emilia miró a su madre pidiendo permiso. Catalina asintió y los 3 niños se lanzaron sobre la comida con una desesperación que le partió el alma. Comían con las manos, con ruido, sin modales, como animales hambrientos. Como lo que eran. Usted también, dijo Mateo señalando el cuarto plato. No tengo hambre. Mentira. Coma. Catalina comió y mientras lo hacía, mientras el calor de la sopa le devolvía la vida al cuerpo, observó al hombre que la observaba. No había crueldad en sus ojos, tampoco amabilidad, solo una especie de evaluación silenciosa, como si estuviera decidiendo si había cometido un error. Cuando los platos quedaron vacíos, Mateo se levantó. Arriba hay 3 habitaciones, una para usted, una para los niños, la tercera está cerrada. ¿Es dónde? Catalina no terminó la pregunta. Mateo la miró largamente. Es donde guardo las cosas de mi esposa. Nadie entra ahí. No añadió nada más. Subió las escaleras con pasos pesados y desapareció en la oscuridad del segundo piso. Catalina se quedó sola con sus hijos en la cocina de un hombre acusado de asesinato en una montaña donde nadie podía oírla gritar y por primera vez en meses sintió algo parecido a la esperanza. Esa noche Catalina no durmió. La habitación era pequeña pero limpia, con una cama de hierro cubierta de mantas gruesas y una ventana que daba a la montaña oscura. Los niños dormían en el cuarto de al lado, los 3 juntos en una cama grande que Mateo había preparado con sábanas que olían a lavanda. Se había ido sin despedirse después de mostrarles las habitaciones. Solo dijo: la puerta de abajo no tiene cerrojo, puede irse cuando quiera. Y desapareció en la noche hacia el establo o hacia donde fuera que los hombres como él se escondían de sus propios demonios. Catalina esperó a que la casa quedara en silencio. Luego se levantó, encendió una vela y comenzó a explorar. La casa estaba más ordenada de lo que esperaba. Los muebles eran rústicos, pero sólidos. Hechos a mano por alguien que conocía la madera. No había polvo en las repisas ni telarañas en los rincones. Todo estaba en su lugar, cada objeto con un propósito, nada decorativo, nada superfluo. En la sala encontró una estantería con libros. Los tocó con dedos reverentes. Hacía años que no veía tantos libros juntos. Historia, filosofía, poesía, algunos en español, otros en idiomas que no reconocía. Un hombre que leía, un asesino que leía poesía. Sobre la chimenea, un retrato. Una mujer joven de ojos claros y sonrisa suave, con un vestido blanco que parecía de novia, hermosa. Delicada, completamente diferente a Catalina, con sus manos ásperas y su cara curtida por el hambre. Se llamaba Elena. Catalina se sobresaltó. No lo había escuchado entrar. Mateo estaba en el umbral, con una lámpara de aceite en la mano y la ropa manchada de barro del establo. Lo siento, dijo Catalina. No quería. No hay nada que sentir. Es su casa ahora también. Se acercó al retrato y lo miró. Con una expresión que Catalina no supo descifrar. Dolor, culpa, añoranza. Era hermosa, dijo ella sin saber por qué lo decía. Lo era. La amaba. Mateo tardó en responder. Más que a mi propia vida. Y sin embargo, ¿qué? Su voz se endureció.
Sin embargo, la maté. Eso dicen en el pueblo, ¿verdad? Eso le dijeron a usted antes de venir. Catalina sostuvo su mirada sin apartarla. Sí, eso me dijeron. Y aún así vino. No tenía otra opción. Mateo soltó algo que podría haber sido una risa amarga. Nadie tiene otra opción cuando viene a mí. Soy el último recurso, el descarte. El hombre al que acuden cuando todos los demás han dicho que no. ¿Y eso le molesta? Me da igual. Se apartó del retrato y caminó hacia la ventana. Yo también la elegí a usted por descarte. 27 mujeres respondieron a mi anuncio. 26 querían dinero, joyas, promesas de amor eterno. Usted fue la única que solo pidió un techo y la oportunidad de trabajar. Catalina procesó sus palabras. 27 mujeres le escribieron. Los rumores no llegan tan lejos como cree la gente. Fuera del valle nadie sabe quién soy ni qué hice o dejé de hacer. Pero usted eligió a la única que sí sabía. Mateo se volvió a mirarla. Por primera vez, Catalina vio algo parecido al respeto en sus ojos. Elegí a la única que no me mintió, que no fingió sentimientos que no tenía, que dijo exactamente lo que necesitaba y por qué. Hizo una pausa. Y que no huyó cuando le dijeron que era un asesino. ¿Y lo es? La pregunta quedó flotando en el aire como el humo de la chimenea. Mateo no respondió de inmediato. Se sentó en uno de los sillones junto al fuego y se quedó mirando las llamas con expresión ausente. Elena murió hace 8 años, dijo finalmente. Una noche de invierno con la nieve tan alta que no se podía salir de casa. Llevaba meses enferma. Una enfermedad que ningún doctor supo nombrar. Se fue apagando poco a poco como una vela que se consume. Catalina se sentó en el sillón frente a él sin atreverse a interrumpir. Cuando murió, la tierra estaba congelada. No podía cavar una tumba. No podía bajar al pueblo a buscar un cura. No podía hacer nada más que envolverla en su manta favorita y esperar. Su voz se quebró apenas, un temblor mínimo que habría pasado desapercibido si Catalina no hubiera estado escuchando con todo su ser. Esperé 3 días con su cuerpo en esta misma sala, junto a este mismo fuego, hablándole, leyéndole los poemas que le gustaban, pidiéndole perdón por no haber podido salvarla. Catalina sintió que algo se le rompía por dentro. Conocía ese dolor, conocía ese invierno del alma. Al 4.º día, la nieve cedió lo suficiente para cavar. La enterré junto al roble grande, el que se ve desde la ventana de arriba. Era su árbol favorito. Decía que le gustaba ver cómo cambiaban las hojas con las estaciones. Y cuando bajé al pueblo, ya habían inventado su propia historia. Mateo sonrió sin alegría. Un hombre solo, una mujer desaparecida, una tumba sin testigos. Era más fácil creer que la había matado que aceptar que simplemente se había muerto. La gente necesita villanos, señora. Les ayuda a sentirse mejor consigo mismos. ¿Por qué no se defendió? ¿Por qué no contó la verdad? ¿A quién? ¿A los mismos que ya me habían condenado? ¿A los que cruzaban la calle cuando me veían venir? Negó con la cabeza. Aprendí hace mucho que las palabras no cambian lo que la gente quiere creer. Dejé de intentarlo. Catalina guardó silencio durante un largo momento. El fuego crepitaba. La casa crujía con el viento. Afuera la montaña dormía bajo un manto de niebla. Mi esposo murió de tifus, dijo finalmente. Tardó 2 semanas viéndolo consumirse, limpiando sus vómitos. Escuchando sus delirios. Al final ya no me reconocía. Llamaba a su madre, que había muerto cuando él tenía 10 años. Mateo la miró sin decir nada. Cuando murió, su hermano apareció con un documento que supuestamente mi esposo había firmado. Decía que la casa, el negocio, todo le pertenecía a él, que yo no tenía derecho a nada. Catalina se miró las manos. Nos echó a la calle una semana después del funeral. Mis propios padres cerraron la puerta cuando fui a pedirles ayuda.
Dijeron que una viuda con 3 hijos era una vergüenza, no una familia. Entonces se sabe lo que es ser condenado sin juicio. Sé lo que es perderlo todo y seguir de pie, porque hay bocas que dependen de ti. Sus miradas se encontraron sobre el fuego. No había romance en ese momento, ni atracción, ni ninguna de las cosas que las novelas prometían. Solo 2 personas rotas reconociéndose en la oscuridad. El trato es simple, dijo Mateo. Usted cuida de la casa. Yo proveo lo necesario. No le pediré nada que no quiera dar. No la tocaré sin su permiso. No pretenderé ser padre de sus hijos ni esposo en nada más que el nombre. ¿Y qué gana usted? Compañía. La palabra salió como si le costara pronunciarla. 8 años solo en esta montaña. 8 años hablando con las vacas y los fantasmas. Es suficiente soledad para una vida. Catalina asintió lentamente. Entonces tenemos un trato. Se levantó para irse a dormir, pero en la puerta se detuvo. Señor Herrera. Mateo. Mateo. El nombre le supo extraño en la boca. No maté a mi esposa, pero eso no significa que sea un buen hombre. Lo sé. Soy difícil. Terco, tengo mal carácter y no sé cuándo callarme. También lo sé. Mis hijos están rotos. Tomás no habla desde hace meses. Emilia tiene pesadillas. Rafael llora sin razón. Los niños rotos a veces se reparan, los adultos también. Catalina sintió que las lágrimas amenazaban con salir, pero las contuvo. Llevaba meses sin llorar. No iba a empezar ahora. Buenas noches, Mateo. Buenas noches. Catalina. Fue la primera vez que él pronunció su nombre. Sonó diferente en su voz grave, como si las letras tuvieran otro peso, otro significado. Catalina subió las escaleras con el corazón latiendo. De una manera que no supo nombrar. Los primeros días fueron de exploración silenciosa. Mateo desaparecía antes del amanecer y no volvía hasta el anochecer. Trabajaba la tierra, cuidaba el ganado. Reparaba cercas, cortaba leña, todo lo hacía solo, como si hubiera olvidado que ya no estaba solo. Catalina lo veía desde la ventana de la cocina, moviéndose por la finca con la precisión de alguien que conoce cada piedra, cada árbol, cada sombra. Era un hombre de rutinas. Despertaba con el primer gallo, tomaba café negro sin azúcar y salía antes de que el sol asomara sobre las montañas. Volvía cuando las primeras estrellas parpadeaban en el cielo, se quitaba las botas en el porche para no ensuciar el piso y entraba a la cocina donde siempre había un plato esperándolo. Nunca pedía nada, nunca exigía nada. Era como vivir con una sombra que aparecía y desaparecía sin dejar huella. Catalina tomó posesión de la cocina con la eficiencia de quien ha sobrevivido gracias a su capacidad de adaptación. Limpió rincones que ya estaban limpios, reorganizó la despensa, aprendió los ritmos de la estufa vieja, cocinaba más de lo necesario, dejando siempre un plato caliente en la mesa para cuando Mateo volviera. Descubrió que le gustaba el pan con corteza dura y el café cargado, que prefería los guisos espesos a las sopas ligeras, que dejaba siempre un trozo de carne para el gato medio salvaje que vivía en el granero. Pequeños detalles que iba acumulando sin darse cuenta, como quien colecciona piedras de un río. Él comía en silencio, asentía una vez a modo de agradecimiento y desaparecía en su cuarto del primer piso. Nunca subía a donde dormían ella y los niños. Nunca entraba sin avisar. Era como vivir con un fantasma cortés que respetaba las fronteras invisibles que ninguno de los dos había trazado con palabras. Los niños se adaptaron más rápido de lo que Catalina esperaba. Emilia descubrió las gallinas y adoptó la tarea de recoger huevos cada mañana con una seriedad que habría sido cómica si no fuera tan conmovedora. Rafael encontró un gato medio salvaje que vivía en el granero y pasaba horas persiguiéndolo sin éxito. Solo Tomás permanecía inmóvil. Se sentaba junto a la ventana durante horas, mirando la montaña con ojos vacíos. No jugaba, no exploraba, no hablaba. Era como si una parte de él se hubiera quedado en aquella
Noche fría cuando el tío Aurelio les gritó que se largaran. Una semana después de su llegada, Catalina encontró a Mateo observando a Tomás desde el umbral de la cocina. El hombre tenía las manos sucias de tierra y el ceño fruncido. ¿Qué le pasó?, preguntó sin rodeos. Catalina dejó el cuchillo con el que estaba cortando cebollas. Vio cosas que ningún niño debería ver. ¿El padre? No. Su tío. Catalina apretó los labios. La noche que nos echó. Tomás trató de defenderme. Se interpuso cuando Aurelio levantó la mano contra mí. Recibió el golpe en mi lugar. Mateo no dijo nada. Pero algo cambió en su expresión. Una dureza nueva, una rabia contenida. Desde entonces no habla, continuó Catalina. Los doctores dicen que no tiene nada físico, que es cosa de la mente. Que tal vez un día vuelva a hablar o tal vez no. ¿Cuántos años tiene? 5. Mateo asintió una vez y salió sin decir más. Catalina lo vio caminar hacia el establo con pasos largos y se preguntó qué estaría pensando. Esa noche, cuando todos dormían, escuchó ruidos en el taller que había detrás de la casa. Golpes de martillo, el chirrido de una sierra. Continuaron hasta el amanecer. A la mañana siguiente en el porche había un caballo de madera, pequeño, tallado con torpeza, pero con cariño evidente, con crines de cuerda y ojos pintados de negro. Junto a él, una nota con la caligrafía tosca de Mateo, para el niño. Catalina llevó el caballo hasta donde Tomás seguía sentado junto a la ventana. Lo dejó en el alféizar sin decir nada. El niño lo miró, luego miró a su madre. Luego volvió a mirar el caballo, extendió una mano pequeña y tocó las crines de cuerda. No habló, no sonrió, pero tomó el caballo y lo apretó contra su pecho. Era algo. Era un comienzo. El invierno llegó sin aviso, como llegan todas las desgracias. Un día el cielo estaba gris pero soportable. Al siguiente la nieve caía tan espesa que no se veía más allá de la ventana. Mateo trabajó todo el día anterior preparándose, almacenó leña suficiente para un mes. Trajo las vacas al establo cubierto, reforzó las ventanas con tablas extra. Sus movimientos tenían la urgencia de alguien que conoce el invierno de las montañas, que ha visto lo que puede hacer con los que no están preparados. Catalina lo ayudó en silencio, siguiendo sus instrucciones sin cuestionar. Preparó conservas, secó carne, llenó barriles de agua antes de que las tuberías se congelaran. Los niños, que al principio corrían excitados mirando los primeros copos, pronto entendieron la seriedad en los ojos de los adultos. ¿Ha vivido tormentas así antes?, le preguntó Catalina mientras lo ayudaba a sellar las grietas de la puerta con trapos viejos. Cada invierno. A veces duran días. A veces semanas. Estaremos encerrados. Mateo la miró con algo que podría haber sido humor. Bienvenida a la montaña. El viento comenzó a aullar al caer la noche. Un sonido que Catalina nunca había escuchado, agudo, constante, como si la montaña misma estuviera gritando. La casa crujía bajo la fuerza del temporal, pero resistía. Mateo había construido bien, había construido para sobrevivir. Los primeros 3 días fueron soportables. Catalina cocinaba, limpiaba, mantenía a los niños ocupados con juegos improvisados. Mateo pasaba horas en su taller o leyendo junto al fuego. Apenas cruzaban palabras más allá de lo necesario. Pero la proximidad forzada empezó a crear grietas en los muros que ambos habían construido. Catalina notaba cosas que antes pasaban desapercibidas. Como Mateo se levantaba a medianoche para alimentar el fuego, asegurándose de que la casa permaneciera caliente, como dejaba siempre el mejor trozo de pan para los niños, como sus ojos se suavizaban cuando miraba a Rafael jugar con el caballo de madera. Y Mateo también notaba cómo Catalina cantaba en voz baja mientras cosía. Canciones tristes que hablaban de amores perdidos y esperanzas rotas. Como nunca comía hasta que sus hijos estuvieran satisfechos. Como sus manos ásperas de trabajo se volvían gentiles cuando acariciaba el cabello de sus niños dormidos. Pero al 4.º día, cuando la nieve llegaba hasta las ventanas del primer piso y el viento aullaba como un animal herido, algo cambió. Emilia despertó llorando a medianoche. Una pesadilla,
la misma que la atormentaba. Desde hacía meses. En ella el tío Aurelio la perseguía por calles oscuras y ella corría y corría, pero nunca llegaba a ningún lado. Catalina la abrazó. Le cantó las canciones que su propia madre le cantaba antes de que el mundo se volviera cruel. Pero Emilia no paraba de llorar. Quiero irme a casa, mamá. Quiero mi cama de antes. Quiero a papá. Papá ya no está, mi vida, pero estoy yo. Siempre estaré yo. Pero aquí no es nuestra casa. El Señor da miedo. La montaña da miedo. Todo da miedo. Catalina no supo qué responder porque su hija tenía razón. Todo daba miedo. Entonces escuchó pasos en la escalera. Pasos pesados que se detenían en el rellano. Se tensó instintivamente. Mateo nunca subía, era el acuerdo, era el límite. Pero la puerta se abrió y ahí estaba él con una lámpara en la mano y los ojos llenos de una preocupación que Catalina no había visto antes. ¿Está bien?, preguntó en voz baja. Escuché llorar. Pesadillas, ya pasará. Mateo asintió, pero no se fue. Se quedó ahí incómodo como si quisiera hacer algo, pero no supiera qué. Yo también tengo pesadillas, dijo finalmente, todas las noches desde que Elena murió. Emilia dejó de llorar. Lo miró con ojos enormes, húmedos, curiosos. ¿Y qué hace cuando tiene miedo?, preguntó con su vocecita rota. Mateo se agachó hasta quedar a su altura. Me levanto, enciendo el fuego y me cuento una historia hasta que el miedo se va. ¿Qué historia? La historia de cómo va a ser el día siguiente. Me imagino el sol saliendo, el café caliente, el sonido de los pájaros. Me imagino que todo va a estar bien. Hizo una pausa. A veces funciona, a veces no, pero siempre ayuda a intentarlo. Emilia lo pensó un momento. ¿Me puede contar una historia ahora? Catalina iba a intervenir, a decir que ya era tarde, que Mateo tenía que descansar, pero él ya estaba sentándose en el borde de la cama con su cuerpo enorme que hacía crujir el colchón. Había una vez, empezó con voz grave, que de alguna manera se volvía suave, una niña valiente que viajó a través de montañas y tormentas para encontrar un lugar donde sentirse segura. Catalina se quedó de pie junto a la puerta escuchando. La historia no era elaborada ni poética, era simple, torpe, llena de pausas donde Mateo buscaba las palabras correctas, pero Emilia lo escuchaba con los ojos cerrados. Y una sonrisa diminuta en los labios. Cuando terminó, la niña ya dormía. Mateo se levantó con cuidado de no despertarla. Al pasar junto a Catalina se detuvo. Perdón por subir sin avisar, susurró. No volverá a pasar. No. Catalina le tocó el brazo antes de poder detenerse. No se disculpe. Gracias. Él miró la mano de ella sobre su brazo como si fuera algo extraño, algo que no había sentido en mucho tiempo. Luego asintió una vez y bajó las escaleras sin mirar atrás. Pero Catalina notó que sus pasos eran más lentos que de costumbre, como si una parte de él quisiera quedarse. La tormenta duró 12 días. 12 días encerrados en aquella casa que poco a poco dejó de parecer una prisión y empezó a sentirse como algo más. 12 días en los que Mateo dejó de desaparecer y empezó a estar presente. Enseñó a Emilia a tallar madera con un cuchillo pequeño que le fabricó especialmente, con el filo suficiente para trabajar, pero no para cortarse. Le mostró a Rafael cómo hacer que el gato salvaje comiera de su mano con paciencia y trozos de tocino. Y con Tomás simplemente se sentaba en silencio junto a la ventana, mirando la nieve caer, sin exigir palabras que el niño no podía dar. Una tarde Catalina los encontró así, sentados uno al lado del otro como dos estatuas contemplando el blanco infinito. Tomás tenía el caballo de madera en las manos. Lo acariciaba despacio una y otra vez con los dedos, siguiendo las líneas que Mateo había tallado. Tiene un nombre, dijo Mateo sin apartar la vista de la ventana. Tomás lo miró. Todo caballo necesita un nombre. ¿Ya elegiste uno? El niño no respondió, pero sus dedos se movieron sobre la madera con algo parecido a la intención. Cuando yo era niño, continuó Mateo, tuve un caballo de verdad. Se llamaba Trueno.
Era negro como la noche y más terco que yo. Nunca hacía lo que le pedía. Sonrió casi imperceptiblemente. Pero era mi mejor amigo. Tomás seguía acariciando el caballo de madera. Un día. Cuando la nieve se derrita, te enseñaré a montar, dijo Mateo. Si quieres. El niño no dijo nada, pero asintió. Fue la primera vez que respondía a algo desde aquella noche terrible. Fue pequeño. Casi invisible, pero fue. Catalina se llevó la mano a la boca para contener el sollozo. Mateo la vio por el rabillo del ojo y algo pasó entre ellos, algo que no necesitaba palabras. Esa noche. Cuando los niños dormían, Catalina bajó a la cocina para preparar café. Encontró a Mateo sentado junto al fuego con un libro en las manos, pero sin leerlo. Solo miraba las llamas. ¿Puedo sentarme?, preguntó ella. Él señaló el sillón frente al suyo sin levantar la vista. Catalina se sentó. El silencio entre ellos era diferente ahora, más cómodo, menos lleno de bordes afilados. Lo que hizo hoy con Tomás, empezó ella, nadie había logrado. Él no había reaccionado a nada ni a nadie desde. No hice nada, interrumpió Mateo. Solo me senté. A veces eso es todo lo que hace falta. Él finalmente la miró a través del fuego. Sus ojos oscuros parecían tener chispas doradas. Mi padre me pegaba, dijo de pronto, como si las palabras llevaran años esperando salir. Cada vez que hacía algo mal, cada vez que no era lo suficientemente bueno. Cuando cumplí 12 años, ya tenía más cicatrices que cualquier adulto que conociera. Catalina no dijo nada, solo escuchó. Aprendí a ser invisible, a no hacer ruido, a no pedir nada, a no necesitar a nadie. Hizo una pausa. Y luego conocí a Elena y ella me enseñó que existía otra forma de vivir, que no todo era dolor. ¿Cómo se conocieron? Ella se perdió en la montaña. Yo la encontré medio muerta de frío en un barranco. Una sonrisa triste cruzó su rostro. La cargué hasta aquí y la curé, y cuando despertó me dijo que era el hombre más feo que había visto en su vida, pero que tenía las manos más gentiles. Catalina sonrió a pesar de todo. Suena como una mujer inteligente. Lo era, demasiado inteligente para alguien como yo. Mateo volvió a mirar el fuego. Cuando murió pensé que también había muerto todo lo bueno que ella había puesto en mí, que volvería a ser el niño asustado que se escondía de los golpes. Y lo fui durante 8 años, hasta que bajé a la estación y vi a una mujer con 3 hijos y una maleta destrozada, mirándome como si fuera su última esperanza. Y pensé, si ella puede seguir adelante. Después de todo lo que ha perdido, tal vez yo también pueda intentarlo. Catalina sintió que el aire se le atoraba en la garganta. Por eso me eligió. La elegí porque en su carta había alguien que no se rendía, que peleaba aunque supiera que iba a perder, que protegía a los suyos con todo lo que tenía, aunque todo lo que tenía no fuera suficiente. La miró directamente. La elegí porque me recordó quién quería ser antes de que el miedo me convirtiera en esto. El fuego crepitó. La nieve seguía cayendo afuera y algo nuevo, algo frágil y asustado, empezó a crecer en el espacio entre ellos. La primavera llegó con violencia, como llega todo en las montañas. Un día la nieve cubría el mundo entero. Al siguiente el sol brillaba con fuerza brutal, y los arroyos bajaban rugiendo con agua del cielo. La montaña se llenó de color. Verde en los pastos, amarillo en los campos de mostaza silvestre, rojo en las amapolas que crecían junto al camino. Los niños corrían por el prado como si nunca hubieran estado encerrados. Rafael perseguía al gato, que finalmente se dejaba atrapar a veces. Emilia recolectaba flores para poner en la mesa de la cocina y Tomás empezó a seguir a Mateo por toda la finca como una sombra silenciosa. El hombre lo dejaba, no le hablaba más de lo necesario, no le exigía nada. Solo le mostraba cómo hacer las cosas, cómo alimentar a las gallinas, cómo cepillar a los caballos, cómo reparar una cerca rota. Tomás observaba con sus ojos enormes y luego imitaba los movimientos con una precisión que habría sido inquietante si no fuera tan esperanzadora. Una mañana de abril,
Catalina estaba tendiendo ropa cuando escuchó algo que le heló la sangre. Una voz pequeña, ronca de desuso, pero una voz. Corrió hacia el establo y lo que vio le detuvo el corazón. Tomás estaba parado frente a Trueno II, el caballo negro de Mateo. Tenía una manzana en la mano extendida y los ojos fijos en el animal. Ven, susurró, no tengas miedo. Mateo estaba a unos metros, inmóvil, conteniendo la respiración. El caballo dio un paso adelante, luego otro. Tomó la manzana de la mano del niño con delicadeza infinita. Tomás sonrió. Era una sonrisa pequeña, temblorosa, como un músculo que ha olvidado cómo funcionar. Pero era una sonrisa. Buen caballo, dijo Buen Trueno. Y luego, como si hubiera gastado todas sus palabras en ese momento, se dio la vuelta y caminó hacia la casa. Pero al pasar junto a Mateo, se detuvo. Gracias, dijo mirando al suelo por el caballo de madera. Se llama Tormenta. Y siguió caminando. Mateo se quedó ahí con la manzana a medio morder en las manos de un caballo que no entendía por qué su amo tenía los ojos húmedos. Catalina se acercó despacio. ¿Ha hablado?, susurró como si decirlo en voz alta fuera a romper el hechizo. ¿Ha hablado? 5 meses sin una palabra. Y oye. Mateo se volvió hacia ella. Había algo nuevo en su expresión, algo que Catalina no había visto antes, algo que se parecía peligrosamente a la alegría. Sus hijos no están rotos, dijo. Solo necesitaban tiempo para sanar. No habrían sanado sin usted. Habrían sanado. Tienen una madre que los ama más que a su propia vida. Eso es suficiente. No es suficiente. Nunca es suficiente. Catalina se sorprendió de sus propias palabras. Todo este tiempo pensé que era fuerte, que podía sola. Pero no podía. Estaba tan cansada de pelear que apenas podía mantenerme de pie. Mateo dio un paso hacia ella, luego otro. Se quedó tan cerca que Catalina podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo a pesar del frío de la mañana. No tiene que pelear sola, dijo. Ya no. Catalina lo miró. Este hombre al que todo el mundo llamaba asesino. Este hombre que había construido muros tan altos que nadie podía escalarlos. Este hombre que estaba de pie frente a ella, vulnerable por primera vez, ofreciendo algo que probablemente no sabía cómo dar. Mateo. No tiene que decir nada. No tiene que sentir nada. El acuerdo sigue siendo el mismo. Solo quería que supiera que... Se calló. Él se detuvo a mitad de frase, sorprendido. Catalina levantó la mano y la puso sobre su pecho. Justo encima del corazón. Lo sintió latir bajo sus dedos, fuerte, acelerado. Llevo 6 meses viviendo en esta casa, dijo. 6 meses viendo cómo cuida de mis hijos como si fueran suyos. 6 meses aprendiendo que todo lo que dijeron de usted era mentira. 6 meses. 6 meses. ¿Qué? 6 meses tratando de no enamorarme de usted. El silencio que siguió fue tan profundo que Catalina podía escuchar el latido de su propio corazón. El viento había dejado de soplar, los pájaros habían callado. Era como si el mundo entero contuviera la respiración esperando ver qué pasaría después. Mateo no se movió durante lo que pareció una eternidad. Su rostro, ese rostro marcado por la vida y el dolor, permaneció inmóvil como piedra. Pero sus ojos, esos ojos oscuros que Catalina había aprendido a leer en 6 meses de convivencia silenciosa, contaban otra historia. Había en ellos algo que ella no había visto antes, vulnerabilidad, miedo, y debajo de todo, una esperanza tan frágil que parecía a punto de romperse. Luego las manos de Mateo, esas manos que habían tallado caballos de madera y curado heridas y sostenido a niños que lloraban, se alzaron para tomar su rostro con una delicadeza que ella no sabía que un hombre podía tener. Sus dedos, callosos por años de trabajo, temblaban levemente contra sus mejillas. ¿Y lo logró?, preguntó él con voz ronca. Catalina sintió las lágrimas correr por sus mejillas, calientes contra el frío de la mañana. No. Él la besó.
Fue un beso torpe, desesperado, lleno de años de soledad y miedo y esperanza contenida. No fue perfecto. Tenía el sabor de las lágrimas y el temblor de dos personas que han olvidado cómo abrirse a otro ser humano. Fue mejor. Fue real. Cuando se separaron, Mateo apoyó su frente contra la de ella y cerró los ojos. No merezco esto, susurró. No merezco a alguien como tú. Ninguno de los dos merece nada, respondió ella, pero aquí estamos, y me niego a seguir pretendiendo que no siento lo que siento. ¿Y qué sientes? Catalina tomó su rostro entre sus manos, obligándolo a mirarla. Siento que por primera vez en años no tengo miedo de despertar mañana. Siento que mis hijos ríen de verdad, no por obligación. Siento que esta montaña, esta casa, este lugar que todo el mundo evita, es exactamente donde debería estar. No soy un buen hombre, Catalina. No te estoy pidiendo que seas un buen hombre. Te estoy pidiendo que seas mi hombre. Mateo la abrazó entonces. La apretó contra su pecho como si temiera que fuera a desaparecer si la soltaba. Y Catalina se dejó sostener por primera vez en años. Por primera vez desde que la vida le había enseñado que depender de alguien era una debilidad imperdonable. El pueblo de San Cristóbal del Valle tardó en enterarse. Pero los pueblos siempre se enteran. Empezó con el cartero, que notó que la mujer del asesino bajaba al mercado cada sábado con 3 niños bien vestidos y mejillas sonrosadas. Siguió con el tendero, que veía como Mateo Herrera compraba tela para vestidos y dulces para los pequeños, con una expresión que ya no parecía la de un asesino, y culminó con el párroco, que recibió una visita inesperada. Una mañana de mayo. Mateo entró a la iglesia con el sombrero en las manos y los ojos clavados en el suelo. Padre Ignacio, el cura, un hombre viejo que había bautizado a Mateo 40 años antes y que nunca había creído los rumores, lo miró con sorpresa. Mateo, han pasado años. Lo sé. Vengo a pedir un favor. ¿Cuál? Quiero casarme de verdad. Por la iglesia. El padre Ignacio dejó caer el libro que sostenía. ¿Casarte con la mujer que vive contigo? Catalina. Sí. Pero ya están casados. El juez del condado. Un papel firmado ante un funcionario que ni nos miró a la cara. Mateo apretó el sombrero entre sus manos. Quiero hacerlo bien. Quiero que ella sepa que no es un arreglo, que no es conveniencia, que es amor. La palabra quedó flotando en el aire como incienso. Padre. ¿Crees que un hombre como yo puede amar? El amor no se trata de merecer, hijo. Se trata de dar sin esperar nada a cambio. Entonces sí es amor. El padre Ignacio sonrió por primera vez en la conversación. Entonces será un honor casarlos. La ceremonia fue simple. Solo ellos dos, los 3 niños y el cura viejo, que lloraba más que los novios. Catalina usó el vestido blanco que Mateo había mandado hacer en secreto con la costurera del pueblo. Él se puso el traje que no había usado desde el funeral de Elena. Los votos fueron los tradicionales. Pero cuando llegó el momento de decir acepto, Mateo añadió algo más. Prometo cuidarte a ti y a tus hijos como si fueran mi propia sangre. Prometo no volver a esconderme detrás de muros que ya no necesito. Prometo ser el hombre que Elena creyó que podía ser y que tú me has ayudado a encontrar. Catalina lloró. Los niños aplaudieron. El padre Ignacio bendijo la unión con manos temblorosas y afuera el pueblo seguía murmurando. Los rumores no se detienen solo porque la verdad salga a plena luz del día. Una semana después de la boda, Catalina bajó al mercado con Emilia y se encontró con un muro de miradas hostiles. Las mujeres cuchicheaban detrás de sus abanicos. Los hombres la evitaban como si tuviera peste. Una vieja escupió al suelo cuando ella pasó. Puta del asesino, murmuró alguien lo suficientemente alto para que escuchara. Emilia apretó la mano de su madre. ¿Por qué dicen esas cosas? Porque tienen miedo, mi vida. La gente que tiene miedo dice cosas crueles. ¿Miedo de qué? De lo que no
¿Entienden? Catalina compró lo que necesitaba sin hablar con nadie, pagó sin mirar a los ojos del tendero y salió del pueblo con la espalda recta, aunque por dentro temblaba de rabia. Esa noche se lo contó a Mateo. Él la escuchó en silencio con la mandíbula apretada y los nudillos blancos. Voy a bajar mañana, dijo cuando ella terminó. Voy a ir. No. Catalina le tomó las manos. No vas a hacer nada. No vamos a darles razones para confirmar lo que ya creen. No puedo quedarme quieto mientras te insultan. Puedes y lo harás. Porque si bajas ahí con esa cara, van a decir que el asesino perdió el control, que estaban en lo cierto todo el tiempo. Mateo apretó los dientes. Entonces, ¿qué hacemos? Vivimos. Seguimos adelante. Les mostramos que su odio no nos rompe. Catalina sonrió sin alegría. Es lo único que podemos hacer. Pero el odio no se conforma con palabras. 3 semanas después el establo amaneció en llamas. Mateo despertó con el olor del humo y corrió. Afuera en camisón, gritando el nombre de los caballos. Catalina lo siguió con los niños, aterrorizada, viendo cómo el fuego devoraba la madera seca como un monstruo hambriento. Entre los dos lograron sacar a los animales. Trueno segundo se quemó la crin y una de las vacas cojeaba de una pata trasera, pero estaban vivos. El establo era cenizas. A la mañana siguiente clavada en la puerta de la casa había una nota. Asesino. Váyanse o arderán con el próximo fuego. Mateo arrancó la nota con manos temblorosas de furia. Catalina vio algo en sus ojos que la asustó. Algo oscuro. Algo peligroso. Se acabó. Su voz era hielo. 8 años aguanté sus miradas, sus susurros, sus mentiras. Pero esto. Arrugó la nota en el puño. Esto es una amenaza a mi familia, nuestra familia. Corrigió Catalina. Y no vamos a huir. No estoy hablando de huir. Entonces, ¿de qué estás hablando? Él no respondió, solo la miró con esos ojos oscuros que ahora ardían con algo que ella nunca había visto. Luego se dio la vuelta y caminó hacia el taller. Catalina no lo siguió. Sabía que había cosas que tenía que enfrentar solo. Pero esa noche, cuando él volvió a la casa con las manos manchadas de sangre, ella estaba esperándolo. ¿Qué hiciste? Nada que no mereciera hacerse. El herrero. Fue él quien prendió el fuego. Lo vi esta tarde en el pueblo alardeando de cómo había dado una lección al asesino. Tenía quemaduras en las manos, quemaduras recientes. Catalina sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Lo mataste? No. Mateo se miró las manos como si pertenecieran a otra persona. Quise hacerlo. Dios sabe que quise, pero me acordé de ti, de los niños, de todo lo que tenemos ahora. Levantó la vista. Le di una paliza que no va a olvidar en toda su vida y le dije que si vuelve a acercarse a mi familia, la próxima vez no me voy a detener. Catalina debería haber sentido horror, debería haber sentido miedo, pero lo único que sintió fue alivio. Se acercó a él y le tomó las manos ensangrentadas entre las suyas. Ven, dijo. Vamos a limpiar esto. El herrero no volvió a molestarlos. De hecho, nadie volvió a molestarlos. La paliza que Mateo le propinó dejó al hombre en cama durante un mes. Cuando finalmente pudo caminar, contó a todo el pueblo que el asesino de la montaña había intentado matarlo, pero nadie le creyó. Porque el mismo día que Mateo bajó al pueblo, también bajaron 5 testigos, el párroco, el tendero cuya hija había sido curada de fiebre por Catalina 2 semanas antes, el cartero y 2 granjeros que habían visto al herrero alejarse del incendio. El juez del condado escuchó a todos. Miró las quemaduras en las manos del herrero, miró las cenizas del establo y dictó sentencia: 3 años de trabajos forzados por incendio provocado y amenazas. Cuando Mateo volvió a casa esa noche, Catalina lo esperaba en el porche. Los niños ya dormían y la luna brillaba sobre la montaña como una bendición. Se acabó, dijo él sentándose a su lado.
No se acabó, solo cambió. ¿Qué quieres decir? Catalina miró hacia el valle que se extendía abajo, salpicado de luces diminutas de casas donde familias dormían ignorantes del drama que se había desarrollado en la montaña. Toda mi vida he huido, dijo, de mi familia, de mi pasado, de todo lo que me hacía daño. Cuando llegué aquí, pensé que estaba huyendo otra vez, que este era solo otro lugar donde esconderme. Y ahora sé que no huía. Estaba buscando. Lo miró con ojos que brillaban en la oscuridad. Te estaba buscando a ti. Mateo no dijo nada, solo la atrajo hacia sí y la sostuvo mientras la noche caía sobre la montaña. Abajo el pueblo dormía. Arriba, dos personas que el mundo había descartado encontraban en el otro todo lo que habían perdido. Los años pasaron como pasan en las montañas, lentos, marcados por las estaciones, medidos en cosechas y nevadas y primaveras que estallaban de color. La casa que una vez fue refugio de un hombre solo, se llenó de ruido y vida, de risas de niños que corrían por los pasillos, de peleas que terminaban en abrazos, de canciones que Catalina entonaba mientras cocinaba y que Mateo tarareaba sin darse cuenta mientras trabajaba la tierra. Los niños crecieron. Emilia se convirtió en una joven de belleza tranquila que heredó la terquedad de su madre y la paciencia de Mateo. Aprendió a leer en los libros que él le prestaba y a los 16 años ya ayudaba al párroco a dar clases a los niños del pueblo. Tenía el don de explicar cosas complicadas con palabras simples, de hacer que los niños más rebeldes se sentaran a escucharla. Rafael, siempre el más salvaje, domó caballos con una habilidad natural que dejaba boquiabiertos a los comerciantes que subían a comprar ganado. Era un jinete nato, como si hubiera nacido sobre una silla de montar. A los 15 años ya manejaba la feria de ganado mejor que hombres con el doble de su edad. Y Tomás, el niño que no hablaba, se convirtió en un hombre de pocas palabras, pero muchas acciones. Trabajaba la tierra junto a Mateo con una devoción que iba más allá del deber. Nunca fue parlanchín, nunca dejó de ser reservado, pero cuando hablaba la gente escuchaba. Sus palabras tenían el peso de alguien que sabe que el silencio a veces es más valioso que el ruido. Mateo le enseñó todo lo que sabía sobre la tierra, sobre los animales, sobre la montaña, que había sido su refugio y su prisión. Y Tomás aprendió con la misma dedicación con la que había acariciado aquel primer caballo de madera, en silencio, con paciencia, con amor. 5 años después de la boda llegó otro niño. Una niña, en realidad pequeña, con los ojos oscuros de su padre y la sonrisa de su madre. La llamaron Elena. ¿Estás segura?, preguntó Mateo cuando Catalina sugirió el nombre. Era parte de ti y la mejor parte, según dices. Quiero que nuestra hija lleve eso con ella. Mateo lloró esa noche. Por primera vez en años lloró sin vergüenza, sin esconderse, y Catalina lo sostuvo. Igual que él la había sostenido tantas veces. El pueblo cambió también. La vieja generación, la que recordaba los rumores y alimentaba el odio, fue muriendo poco a poco. Los jóvenes que crecieron conocían a Mateo solo como el hombre de la montaña, que bajaba cada domingo a la iglesia con su familia numerosa, que compraba dulces para todos los niños del pueblo, que una vez salvó a un pastor que se había caído a un barranco durante una tormenta. ¿Sabías que lo llamaban el asesino?, le preguntó una vez un niño de 10 años a su padre. El padre, que tenía la edad de Emilia y había jugado con ella de pequeño, negó con la cabeza. Tonterías de viejos. Don Mateo es el mejor hombre que conozco. Las tonterías de viejos se convirtieron en leyendas olvidadas y las leyendas olvidadas se convirtieron en polvo. 20 años después de aquella mañana de octubre en que Catalina bajó de un tren sin boleto de vuelta, el invierno llegó más temprano que de costumbre. Mateo tenía 62 años. Su cabello era completamente gris y sus rodillas protestaban cada vez que subía las escaleras, pero sus ojos seguían siendo los mismos que Catalina había visto por primera vez en la estación. Oscuros, profundos, llenos de tormentas contenidas. Una noche, sentados junto al fuego como habían hecho miles de veces, él le tomó la mano. ¿Te arrepientes?, preguntó Catalina. Lo miró con curiosidad. ¿De qué? De haber venido, de haberte quedado, de todo.
Ella se tomó su tiempo para responder. Miró la sala donde habían criado a 4 hijos, donde habían peleado y reído y amado con una intensidad que todavía la sorprendía. Miró el retrato de Elena sobre la chimenea, ahora acompañado por otros retratos. Su boda, los niños de pequeños, la pequeña Elena tomando su primera comunión. Me arrepiento de muchas cosas, dijo finalmente, de no haber conocido a Elena, de no haber podido darles más a mis hijos cuando eran pequeños, de todas las noches que lloré cuando debería haber sido fuerte. Pero no, continuó ella apretando su mano. Nunca me he arrepentido de subir a ese tren, de bajarme en esa estación, de mirarte a la cara y decidir que cualquier cosa era mejor que rendirme. Mateo sonrió. Una sonrisa de verdad, de esas que habían tardado años en aparecer, pero que ahora salían con facilidad. Yo tampoco, dijo, ni un solo día. Afuera la nieve comenzaba a caer. La montaña se cubría de blanco como había hecho cada invierno desde que el mundo era mundo. Pero adentro, junto al fuego, 2 personas que el destino había roto, encontraban en el otro piezas que les faltaban. No era un cuento de hadas. No hubo príncipes ni magia ni finales donde todo se resolvía con un beso. Hubo trabajo duro y noches de insomnio y peleas amargas y reconciliaciones dulces. Hubo pérdidas que dolían como heridas abiertas y alegrías que brillaban como estrellas en la oscuridad. Hubo vida imperfecta, difícil, hermosa vida. Y eso, al final, era más que suficiente. 64 años después de su llegada, Catalina Vega de Herrera cerró los ojos por última vez. Mateo había muerto 3 años antes, en primavera, cuando los cerezos florecían y el valle se llenaba de pájaros. Se fue dormido con una sonrisa en los labios y la mano de Catalina entre las suyas. Sus últimas palabras fueron: «Gracias por quedarte». Catalina lo enterró junto a Elena bajo el roble. Grande y cada día, sin falta, subía a sentarse entre las 2 tumbas a contarles cómo iban las cosas, que Emilia había tenido otro nieto, que Rafael había comprado la finca vecina, que Tomás seguía igual de callado, pero ahora tenía 5 hijos que hacían ruido. Por él, que la pequeña Elena se había casado con el hijo del tendero y esperaba su primer bebé. «Te extraño», le decía a Mateo cada vez, «pero no estoy sola. Nunca estuve sola desde que te encontré». Cuando llegó su momento, Catalina reunió a todos sus hijos y nietos alrededor de su cama. Les contó la historia una última vez. El tren, la estación, el hombre que todos llamaban asesino, y que resultó ser el mejor hombre que había conocido. «Nunca dejen que el mundo les diga quién pueden amar», les dijo con voz débil, pero firme. «Nunca dejen que el miedo les robe la felicidad y nunca, nunca se rindan cuando todo parece perdido. Porque a veces, justo cuando creen que no hay esperanza, baja un hombre de la montaña y les ofrece su abrigo». Luego cerró los ojos, sonrió y se fue. La enterraron junto a Mateo y Elena bajo el roble que ahora era viejo y enorme, con ramas que se extendían como brazos abiertos hacia el cielo. En la lápida, por petición de ella, grabaron solo 3 palabras: «Valió la pena». Y el viento de la montaña, que había sido testigo de todo, susurró su acuerdo. «Gracias por quedarte hasta el final de esta historia». Si te emocionó, si te hizo sentir algo, cuéntame en los comentarios desde donde nos escuchas hoy. Y si crees que el amor puede transformar hasta a los que el mundo ha abandonado, suscríbete y acompáñanos en Cuentos de Época, donde cada historia nos recuerda que los finales felices no son para los perfectos, sino para los que nunca dejan de intentar. En el próximo vídeo descubrirás cómo una carta perdida unió a 2 almas que el destino había separado. Y cómo un secreto de 20 años cambió todo lo que creían saber. No te lo pierdas.